Dios te bendiga, hermano, en este martes, ya 29 de septiembre. Tenemos el estudio del libro de los Hechos. Ya, afortunadamente, ya vamos al capítulo 8. Los hermanos han estado haciendo un buen trabajo en el estudio, pero ahora me tocó el privilegio a mí de apoyarlos en esta tarde. Y nos quedamos y terminamos el capítulo 7 la semana pasada. Hablamos de Esteban. Ahora vamos a hablar de algo bien importante en este capítulo 8. Este capítulo 8 tiene mucho contenido. Es uno de mis favoritos capítulos, este libro del capítulo 8. Te voy a decir por qué, porque vamos a ver la vida de Saulo. Cómo en un solo capítulo él pudo transformar. Ahorita lo vamos a leer más adelante, pero antes que nada te doy la bienvenida en este martes. Espero que estés ya relajado después de tu trabajo. Si estás tomando apuntes o subrayando tu Biblia, te recomiendo que lo hagas. Es un estudio. Vamos a ir juntamente leyendo la palabra de Dios. Pero antes que nada, quiero informarte que ya mañana jueves, pasado mañana jueves, ya la reunión de los varones y los viernes la reunión de las mujeres. Sábado y domingo vamos a estar remodelando, pintando el salón de banderas y te invitamos a que vengas con nosotros. Así es que en esta tarde vamos a hacer una oración para empezar nuestro estudio. Señor, en este momento, Padre, que estamos aquí escuchando y atentos a tu mensaje, a tu estudio, te pido que nos des a través de tu Espíritu el entendimiento, que podamos entender el mensaje que tú tienes en este estudio. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que están en casa ya, prestos para escuchar. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que han estado colaborando en el libro de los Hechos. Así lo seguiremos haciendo, Padre mío. Gracias por la oportunidad que nos das. Y Dios, ponemos en tus manos todo lo que vamos a estar haciendo en este momento. Usa mis labios, mi mente y mi corazón, y sé tú, Padre, obrando en cada uno de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Como puedes ver, este capítulo 8 es muy importante. Ya estuvimos viendo la iglesia, vamos a estar viendo ahorita la persecución de Esteban, la muerte de Esteban. Y en este capítulo 8 es bien importante. Hay dos temas muy esenciales en todo este. Uno de ellos, ahorita lo vamos a dar lectura, vamos a hablar del capítulo 8. Abre tu Biblia, Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 25. Los vamos a leer todos corridos y después vamos a pararnos un poco en cada uno de ellos. Si tienes tu Biblia, así es que puedes tomarla, ábrela en el capítulo 8 y vamos a darle lectura desde el versículo 1. Así es que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, claro, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar
por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de ese poder, para que en cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice: porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde tan hermosa que nos das. Gracias por la lectura de tu palabra. Ahora te pedimos que nos muestres, nos enseñes lo que tienes para ahora en este estudio. Dios, recibe tú toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Así como hemos estado viendo en todos los capítulos del libro de Hechos, te decía que este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque podemos contemplar una gran transformación. Vemos ya el sufrimiento que tuvo Esteban, la muerte de Esteban. Aún él estaba luchando y protegiendo el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo estuvimos viendo hasta el capítulo 7. Aquí ya llegamos a la muerte de él, por supuesto, terminamos el 7, y aquí nos estamos viendo y empieza en ese sentido donde que Saúl, dice ahí claramente, consentía la muerte de Esteban. Eso es lo impresionante que podemos ver acerca del carácter. ¿Quién era ese Pablo? ¿Quién era ese Pablo que hemos estado escuchando a través de estas semanas? Hemos estado escuchando a través del libro de Colosenses, del libro de Efesios. Ahora vemos y podemos identificar el carácter de este hombre. Podemos ver ahora que este hombre que perseguía, aquí mismo lo acabamos de leer, este hombre que aún tenía un carácter diferente, aún tenía un carácter conflictivo, no consentía la palabra de Dios, el evangelio en sí mismo. Es importante cuando él aún se ve que está presenciando la muerte de Esteban, él únicamente me lo imagino que él estaba ahí y a lo mejor estaba cruzado de brazos y diciendo en su mente: se lo merece. Yo creo que este hombre se lo merece. Por el consentir, como dice la palabra aquí, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Hasta ese momento todavía no había la oportunidad
de que este hombre abriera su entendimiento y más que su entendimiento, su corazón a Jesucristo. Podemos ver que aquí nos mostró la palabra, nos dice que él, aún después de la muerte, la furia todavía seguía en él. Como general, como buen conocedor del Antiguo Testamento, como autoridad, consintiendo, satisfecho de lo que había sucedido en ese gran evento para él, muy doloso para los que seguían a Esteban, muy doloroso, pero sin embargo, en esos momentos cuando consciente y da muerte, que le dan muerte pues a Esteban, algo empieza a crecer en él, que su furia empieza nuevamente probablemente en aumento, porque dice que ahora él iba de casa en casa, lo acabamos de leer en los primeros versículos. Va de casa en casa abriendo y sacando y entregando en la cárcel a toda la gente que seguía al evangelio. ¿Te puedes imaginar ese evento? Imagínate ese evento que llegaran a casa por casa, que en realidad te dijeran, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y que dijeran sí, inmediatamente a la cárcel. Tenías dos opciones. Una, de decir que sí, y otra, traicionar el evangelio. Decir, no, yo no sigo a Jesús. Ahora podemos ver claramente en esa escena, quiero que te concentres y veas el carácter de ese hombre que antes era, así como tú y yo éramos antes, en un pasado. Ahora debemos ser diferentes. Ese hombre llegaba a las puertas, yo creo que ni tocaba, solamente abría y sacaba a la gente, nos dice ahí en los versículos 3, 4, que perseguía a la iglesia. Fue el momento planeado por Dios, por supuesto. No, nada aquí podemos ver que está fuera de contexto, porque afortunadamente viene él persiguiendo al cristiano y viene el momento donde viene una gran persecución. Algunos de ellos en Samaria salían corriendo, iban fuera de la ciudad, y eso fue el plan perfecto de Dios para que el evangelio se expandiera. Vemos aquí varios escenarios usando al hombre fuerte, violento, que era Saulo. Ahora vemos que actúa en la manera de estar haciendo presión sobre el pueblo reacciona y el pueblo sale de ese lugar de la persecución, pero el plan es perfecto de Dios, porque a través de la persecución se extiende la palabra de Dios. Es increíble cómo el plan perfecto de Dios, lo acabamos de leer. Ahora, quiero que pienses un momento en el carácter, en la vida de Saulo, porque en el capítulo siguiente, el 9, que van a estar exponiendo, viene la conversión de este hombre. Podemos ver y sentir en realidad ese hombre que en realidad tenía, un carácter difícil o imagínate nada más el odio que había en su vida, en su corazón para poder perseguir a aquel que profesara a Jesucristo. Ahora entendemos que la persecución es importante. La persecución de cualquier manera es importante porque es la manera que podemos salir nosotros de nuestra zona de confort. Sucede ahora con la pandemia. Ahora que estamos atravesando esta pandemia, hoy hubo la necesidad de que usáramos toda la media, toda la plataforma, el internet, para que su palabra pueda ser oída en otros lugares. Anteriormente cada iglesia estábamos encapsulados hasta cierto momento en nuestras propias iglesias. Pero ahora si puedes ver, te puedes imaginar lo que ha hecho la pandemia, ha sido de bendición esta pandemia. Lo digo en el sentido espiritual. Hoy se han abierto como ahorita, tú estás en tu casa viendo y escuchando la palabra de Dios y así mismo lo están escuchando en Centroamérica. Hay una persona que lo vio desde Japón el viernes pasado. Decía, estamos viendo desde Japón. Ahora te puedes imaginar
que estamos saliendo del contexto de la iglesia, nada más de las cuatro paredes. Hoy tenemos el internet, hoy tenemos medios para que esa palabra llegue a otros lugares. Ahora no estamos en el templo, pero estás en tu casa. Estás en tu casa y tienes vecinos, tienes familia a la cual ahora tú eres el responsable de ministrar a cada uno de ellos, como lo hizo Felipe. Felipe igualmente, él no midió las consecuencias. Él dijo, estaba bien entregado y la convicción de que él había entendido en realidad cuál era su misión en esta tierra. Creyó en el Señor Jesucristo y en las buenas nuevas, y ahora la tarea que está haciendo, él va a Samaria, como lo leímos. Él va a predicar a Jesucristo. Qué interesante es cuando viene la persecución. Qué interesante ahora en la pandemia, que estamos siendo, gente nos escucha, no sé en qué tantas partes nos escuchen, pero en realidad sabemos que la palabra está ahí para el que quiera escucharla. Te dije hace rato, tú también tienes la gran oportunidad de que ahí con tu familia, con tus vecinos, que vean tu testimonio, que vean que eres un cristiano amable, que saludas, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Aquí estoy al pendiente. Es el momento que puedes disfrutar el amor de Cristo para con los demás. Es el momento en el cual tú puedes disfrutar el amor de Cristo para con los demás. Aquí mismo yo puedo ver que en realidad salían de esa ciudad. Iban y huían de la persecución porque eran entregados en la cárcel. Ya lo acabamos de leer. ¿Por quién? Por Saulo. Todavía hasta este momento el corazón de Saulo no es transformado. Como muchos de nosotros que en un pasado no podíamos cambiar, no queríamos cambiar, no nos dábamos a la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 9 vamos a estar viendo este gran cambio de este que estamos hablando, de este hombre que tiene odio, de este hombre que consintió la muerte de Esteban, que a lo mejor aplaudió la muerte de Esteban, aplaudió que mataron a ese que pregonaba a Cristo Jesús y se regocijaba. Y estaba en contra del evangelio de Jesucristo. Estaba en contra de la voluntad de Dios. Ahora te das cuenta y entendemos posteriormente en la carta que estábamos ya terminando el viernes pasado, sus palabras que le dice a la iglesia, del amor de la iglesia, de todas las cosas hermosas que ahora este hombre va a transformarse en este capítulo 8 al 9. Es impresionante. Es uno de mis favoritos porque yo me identifico con él. Porque yo antes también era diferente. Tenía un carácter muy difícil, era una persona contraria y tenía tantos defectos que yo no quería nada de la palabra. Pero gracias a Dios que un día Él vino y transformó y cambió mi corazón, mi entendimiento y todo mi ser. Y le doy gracias a Dios por ello. Ahora, aquí vemos también el evento de Esteban. Esteban llega a Samaria. Llega a Samaria y está en ese lugar, está Simón, que es un mago, un engañador, alguien que usaba la magia, alguien que podía controlar varias masas ahí alrededor de Samaria. Lo consideraban como un dios por usar magia. Tan fácil que es de ser engañado, hermano. Tan fácil que es ser engañado por alguien. Aquí lo podemos ver, ¿por qué? Por la falta, por la ignorancia, por el no conocer la verdad. Puede uno ser engañado fácilmente. Una vez tuve la oportunidad de ver un reportaje de un hombre que usó la magia en la India. Y llegó a un pueblo y sacaba un tipo de magia como de un encendedor y se ponía fuego en la mano. Y la gente lo veía como algo increíble. Y de ahí empezaron a hacer una tipo religión y lo creían un Dios. Tan fácil que es ser engañado, hermano. Tan fácil es que tu mente sea transformada en una palabra diferente a la que no es de la del Evangelio. Aquí vemos a Simón. Él usa la magia y lo consideran una persona de Dios. Pero sin embargo, llega Felipe lleno del Espíritu Santo. Llega Felipe y dice que ahí a los cojos, los sanos, sanaba a toda la gente. Y eso era algo que se veía en toda la ciudad de Samaria.
Se podía ver la transformación del poder, sí, real de Dios. Que sin embargo, aquí dice Simón, que estuvo observando y viendo, aunque él engañaba con su mente, con su magia, se enfrenta a algo más grande. Él probablemente creyó en su magia, él creía en lo que estaba haciendo y hasta cierto punto una cierta vanidad que tomó porque se sentía más grande que los demás con su magia. Aquí lo dice la palabra que lo consideraban como un Dios también. Pero sin embargo viene el poder del Espíritu Santo, hermano. Ese mismo poder del Espíritu Santo que habita en ti, que está en ti, hermano, que tú puedes llegar a cualquier lugar, a cualquier casa, y el Espíritu Santo va a ser aquel que te va a poner las palabras para hablar a tu vecino. El Espíritu Santo es el que va a transformar la vida de la persona. Ahora, veo a este Simón sorprendido completamente porque viene algo fuera de lo que él estaba acostumbrado, al engaño, a la mentira, a la gloria, a la vanidad probablemente que él tenía en ese lugar. Ahora ve el poder del Espíritu Santo. No ve simplemente a Felipe, o a lo mejor sí, no lo sé, pero ve a Felipe con el Espíritu Santo y dice, wow, esto es más grande de lo que yo me imaginaba. Y dice aquí, en el versículo 9, dice que Simón creyó. Por todo lo que estaba viendo, por todo lo que veía, porque veía ahora sí un poder real. Veía un poder que estaba fuera de este mundo, que es el poder del Espíritu Santo. Él podía ver el poder real del Espíritu Santo, que en ese momento dijo, wow, hay algo más grande que lo que yo entiendo. Y sí, hermano, hay algo mucho más grande de lo que tú entiendas o puedas entender. Hay algo más grande que es el Espíritu Santo, que te transforma, que te cambia, que redarguye. Ese Espíritu Santo es el que habita en ti y en mí. Es el poder que hay tan grande que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y recibiréis poder, todos lo sabemos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí lo estamos viendo la historia en el libro de Hechos con Felipe. Ahora está impactando porque sí debe de impactar. Una persona en Cristo lleno del Espíritu Santo causa impacto, hermano. Hay impacto. Aquí lo podemos ver claramente como nos narra en el capítulo 8. Podemos ver aquí a Simón y lo vimos ahorita, donde ve esa transformación de los cojos, de todas las personas sanan y no entiende, dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué hay? ¿Qué más cosas hay interesantes? Se convence hasta cierto momento. Se convence de la realidad que hay un poder mucho más grande. Está convencido. Y dice ahí que la palabra más adelante dice, y Simón creyó. Simón creyó. Claro, imagínate, ¿quién no va a creer con tanta cosa de poder del Espíritu Santo? Toda la manifestación que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo. Ahora Simón dice ahí claramente creyó. Y adelante dice en los versículos 11 y 12, nos está diciendo, déjame irme directamente, dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Creyó, se bautizó, y creyó en todo eso. Yo pienso que en ese momento fue ciertamente convencido, mas no transformado. El cristiano a veces se convence, pero no hay transformación. Y lo importante que hace el Espíritu Santo es que transforma. No nada más nos convence. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo transformador. Aquí dice claramente que Simón creyó y anduvo con Felipe. Y aún se sometió al bautismo. Y aún le siguió porque veía señales y estaba atónito. Estaba en una manera convencido probablemente,
pero no estaba transformado. Hay una gran diferencia, hermano, porque aquí dice la palabra creyó. Y yo creo que el creer también va de la mano con el ser transformado por el Espíritu Santo. No puede haber un creyente que no haya sido transformado. Un creyente debe ser transformado. Un cristiano debe ser transformado. Un creyente, alguien que cree en el Señor Jesucristo, debe tener un cambio completamente al 100%. Si antes te gustaba la mentira, ya la dejaste, ya no mientes. Si antes te gustaba el engaño, ya no puedes engañar a nadie. Si usabas antes palabras deshonestas, hoy no lo es. Si antes tenías pensamientos de envidia, hoy no los tienes. Si antes tenías vanidad, ya no la tienes. Tantas cosas que podemos simplemente nosotros ver si hemos sido transformados o no. Aquí estoy viendo a Simón, que está convencido de lo que está viendo. Está convencido completamente en su entendimiento de que las cosas son diferentes. Está convencido en su mente nada más de que hay algo más grande. Está convencido que en realidad hay un poder. Está convencido que hay algo más supremo. Pero solamente lo hace mentalmente, hermano. Hay creyentes que en realidad nada más estamos creyendo con nuestra mente. Y decimos y leemos la palabra y sí la creemos. Pero tenemos que creer en el poder de transformación. Un creyente debe ser transformado. Un creyente debe ser diferente. Un creyente debe ser completamente el opuesto que era antes, como tú y como yo. Aquí estaba convencido solamente con la mente, Simón. Y estaba sorprendido. Y veía los milagros, veía los prodigios, seguía y se bautizó también, hermano. También fue bautizado. Siguió las normas y fue bautizado y estaba haciendo cumplimiento a todo lo que estaba en ese momento dispuesto para él. Con el tratar de poder ser un buen cristiano, vamos a decirlo de esa manera. Pero su convencimiento nada más estaba en la mente, no estaba en realidad en su corazón. Su corazón todavía no estaba ni siquiera transformado, hermano. Estaba convencido, pero no transformado. Hay una gran diferencia. Te pueden convencer muchas cosas. Cuando tú ves lo natural, te convences y crees. Por eso es el dicho de ese, hasta no ver, no creer. Ese lo usamos mucho los latinos. Y así es como creo yo que la actitud de Simón era de este momento. Fue transformado, cambiado su manera de ver las cosas, su manera de procesar su mente, su manera de cautivarlo en el subconsciente a lo que estaba observando y viendo. Pero creyó, dice la palabra, pero no fue transformado. Ese es el engrane principal que existe entre nosotros los cristianos. Con lo que vemos y cómo actuamos y cómo cambiamos. Es un engrane. No puede estar este engrane nada más de la mente trabajando. Tiene que engranar también la acción, nuestra mente, el corazón. Debe hacer un engranamiento para que todo trabaje perfectamente. No nada más el engrane de la mente. Tiene que trabajar en nuestra alma y nuestro espíritu. Aquí veo nada más que el engrane de Simón estaba en la mente. ¿Y por qué te lo digo? Porque más adelante nos lo menciona que dice, wow, ese poder, ¿cuánto cuesta? Ahí ya vemos por completo en realidad que no fue transformado ni porque creyó, ni porque se bautizó, ni porque siguió fiel, porque dice que seguía a Felipe, casi dormían juntos, puedo creerlo, no sé el tiempo que estuvieron juntos, no lo puedo identificar, pero él quería ser parte de la mente de él, de su tranquilidad, simplemente por el estar ahí. Él creyó que a lo mejor el bautismo iba a poder lograr algo. Él pensó que a lo mejor probablemente si se bautizaba o el simplemente creer, lo iba a completamente ayudar, a apoyar en este sentido. Cuando en ese momento,
cuando el engrane de su mente estaba simplemente nada más solo, ¿me entiendes? Trabajando, empezó a volver al corazón carnal. Estaba en una batalla, porque no estaba bien conectado. No estaba conectada su mente con su corazón y con su alma y con su espíritu. Empezó su corazón inmediatamente a ver dinero. ¿Cuánto cuesta? Yo quiero. Y la vanidad que se había acumulado en su pasado, en lo que había logrado él, todo lo que le alababan, todo lo que decía, el dinero incluso que él ganaba, estaba aquí. Lo único que había transformado esto, pero no esto. No había el engrane de las dos cosas. Y en ese momento, como no hubo transformación, aunque se haya bautizado, aunque hubiera hecho todo lo necesario, hermano, no transformó su corazón. Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Es muchas veces lo que nos sucede a nosotros los cristianos. Creemos, pero con la mente nada más. No creemos en el poder transformador del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros muchas veces fallamos, los cristianos. Porque vemos cristianos que no hemos sido transformados y cambiados. Discúlpame, hermano, pero así lo dice la palabra. Y así lo creo yo porque está escrito. Aquí me lo pone bien Simón. Dice que creyó, siguió, se bautizó, vivió con Felipe y fue transformado nada más en su mente, a lo que veía. Pero en su corazón quedó a la deriva, no hubo transformación. Cuando un cristiano en realidad nada más cree y viene a la iglesia y se siente que ya limpió y depuró su conciencia y que ya cumplió, está mal, hermano. Esto no es de lavamiento nada más de conciencia, es de transformación. Creer en el Espíritu Santo transformador, así como lo vamos a ver más adelante con Saulo, cuando es tirado de la caballo o lo que fuera yendo, no sabemos del animal en que iba, y vemos que a los 5 segundos le dice, Saulo, Saulo, le habla el Señor, ¿por qué me persigue? Le habla directamente. Y lo vamos a estar leyendo más adelante, los hermanos traen también ese estudio. Inmediatamente se levanta Pablo y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, ahí no fue una transformación simplemente en la mente, fue en todo su ser. De haber cambiado a ese hombre, de estar sacando a la gente con odio, entregándole a la cárcel. Y en el 9 donde viene el encuentro que tiene en realidad con el Señor Jesucristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Cae inmediatamente a los 15 segundos. Fue transformado de una manera tan increíble. En lo que cae, se empieza a levantar y lo primero que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, es una de las más grandes transformaciones que podemos registrar aquí en la palabra de Dios. Pero sin embargo, vamos a ver a Simón, regresando un poquito a la vida de Simón. Él fue transformado nada más en su mente. Y llega el momento donde su corazón antiguo, su manera de ser anterior de la transformación, como lo hemos visto en los estudios de Efesios, que el viejo hombre tenemos que dejarlo y vestirnos del nuevo hombre. Recuerden que lo estuvimos viendo en el libro de Efesios capítulo 4, transformados al nuevo hombre, dejando lo viejo. Él lo sabe bien, Pablo. Aquí puedo ver que todavía Simón no deja lo viejo. Sigue vestido con el ropaje de pecado, pero creyendo solamente en su mente. Y aquí vemos que en realidad no fue transformado. Y vuelvo a decirlo, y me atrevo a decirlo, dice, creyó. No basta con creer nada más, hermano. Necesitamos ir más allá de creerlo. Se bautizó, vivió con Felipe y vio las maravillas que se hacían, y dice ahí en el versículo 13, dice que quedó atónito. Decía, wow. Y dijo ese wow nada más aquí. No lo dijo en su corazón. Qué increíble, qué increíble. Porque ahí lo traicionó su viejo hombre.
Ahí fue traicionado por su pasado. Fue traicionado por su vanidad que debió haber dejado. Fue traicionado por ese viejo hombre y abre su corazón y abre su boca. Y dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y luego dice aquí más adelante, dice, lo cual habiéndose venido, oraron por ellos que les dieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, en el 18, es importante, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! Iba bien todo, probablemente, a lo mejor no lo puedo decir, pero cuando vio, dice que le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de qué importancia es dejar al Espíritu Santo que nos transforme, que nos cambie, que nos redarguya, que nos diga que estamos mal, que nos diga, que nos aconseje, que nos lleve, que nos haga todo por nosotros, en el sentido de apoyarnos, de decirnos, de dirigirnos? Vio nada más que por las manos, dijo, si yo tengo ese poder, voy a ganar mucho dinero. Fíjate nada más. El viejo hombre nunca se fue de él. El viejo hombre estuvo ahí. Hubo una transformación mental, pero en realidad el viejo hombre no lo pudo dejar. No quiero pensarlo así, que habemos muchos cristianos que todavía vestimos algunas ropas de nuestro viejo hombre. Pero qué bien la palabra que nos está mostrando en esta tarde, que nos dice que tenemos que, aparte de creer, confiar en el poder transformador del Espíritu Santo. Creer en el poder transformador del Espíritu Santo. Y dice aquí que cuando vio eso, que recibían el Espíritu Santo por la imposición de las manos, ofreció dinero. ¿Cuánto? El viejo hombre inmediatamente saltó sobre él. ¿Por qué? Porque en realidad él nunca, como lo vimos en el libro de Éfesos, nunca el ropaje del viejo hombre lo pudo soltar. Es cuando nosotros podemos entender que como cristianos somos diferentes. Ya no estamos cubiertos con ese antiguo hombre. Ya somos diferentes, hemos cambiado, hemos sido transformados. Ahora pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente, juzgamos diferente. Todas las cosas que hacíamos antes, ahora no las hacemos. Es cuando nosotros podemos hacer un autoanálisis y decir, ¿he dejado al viejo hombre o todavía me falta? Y yo creo que no está mal que todavía estés aferrándote al viejo hombre, pero lo importante es que te des cuenta y decir, ya no puedo estar sujetando al viejo hombre. Ya no puedo estar sujetando al viejo hombre en ninguna manera, ni en mi manera de hablar, ni en mi manera de expresarme, ni en mi manera de dar juicio, ni en mi manera de chisme, de comentar, de opinar, de decir, de mentira. Si no va a saltar el viejo hombre, hermano. Y aquí lo vamos más adelante, que aún viene Pedro, escucha lo que está sucediendo en Samaria. Caray, ¿qué está pasando? Pero gracias a Felipe, que no era ni apóstol, era un discípulo nada más, pero tenía el Espíritu Santo al igual que Esteban. Y yo creo que compartían muchas cosas. Y el Espíritu Santo estaba en los dos. Y veía, y él seguía trabajando. Y seguía, no le importó a Felipe. El siguiente hermano va a hablar cuando llega y se junta el etíope, que es guiado por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es todo, hermano, para nosotros. Es la guianza. Es el que nos transforma, que nos cambia, que nos hace diferentes, que nos hace más enfocarnos en Jesucristo. Y hasta aquí, cuando dice que les ofreció dinero, su viejo hombre lo cubrió nuevamente. Y es difícil porque adelante cuando llega Pedro, que llega a Samaria, por todo lo que está sucediendo en ese lugar, y diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Negociar. Quería negociar para que también reciba el Espíritu Santo. No sabía ni lo que estaba diciendo, hermano. No tenía ni idea. Su mente estaba transformada ya nuevamente. No sabía ni de qué se trataba este poder. Estuvo convencido, pero realmente no transformado. Y dice, dame, para que yo también pueda. ¿Te das cuenta cómo empieza el orgullo de él, la vanidad de él? El antiguo hombre empieza a apoderarse de él tan grande que ya está pensando en las transformaciones, en el dinero que va a ganar, en el control que pueda tener, su vanagloria y en sí mismo. ¡Wow! ¿Y eso que creyó? ¿Y eso que se bautizó? ¿Y eso que vivió con Felipe? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo ejemplo nos pone Simón. Y cuando dice, dame de eso, claro que nosotros podemos demandarle al Señor, demandarle en el sentido, Señor, si está de ti, dame ese que necesito, búscalo. Él se te va a dar la oportunidad de crecer aún más. Podemos decirle, pedirle al Señor, dice, no recibimos porque no sabemos pedir. Y ya cuando en este momento, ya de plano, el viejo hombre lo cubrió por completo, dice, cuando vio Simón, porque la imposición de las manos en el 18, las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de ese poder para que cualquiera que yo impusiere mis manos reciba el Espíritu Santo. Yo, ahora te das cuenta que empieza nada más a pensar en él. En eso dice que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No hubo transformación, hermano. No hubo. Creyó, probablemente vivió, como vimos ahí con Felipe, se bautizó, pero no hizo nada el poder de Dios transformador con él, porque su corazón estaba entenebrecido. Acuérdate que te dije que es como el engrane. Estaba trabajando y convencida en su mente, pero también tiene que trabajar en su alma, en su espíritu, en su corazón. Es un engrane, hermano, que hace la transformación en tu vida completa. Y Pedro le dice, no tienes tú ni parte ni suerte. ¿Te das cuenta? Qué feo ha de haber sentido este amigo cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tú de plano no tienes esa transformación. Tanto tú no tienes ni parte ni suerte con nosotros. Qué difícil, hermano. Y ahí la historia, la que acabamos de leer, vemos claramente cómo se desenlaza. Que le dice Simón, que todo lo que has dicho, no sé, ruega para que no. Ahora no sé si en realidad, después de que rogó Simón, después de que le dijeron quién realmente era en su corazón, no sé si realmente él pudo en realidad hacer un cambio completo en su vida o no. Pero sí creo que si en realidad él tomó esta experiencia muy profundo, si en realidad Simón tomó esta experiencia de abandono, de insulto de su corazón, que Pedro le dijo, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto de Dios. No sé si al final
él en realidad hubiera llegado, porque le dice arrepiéntete en el versículo siguiente. Arrepiéntete. Lo que sí creo que en realidad, si Simón en realidad se arrepintió con todo su corazón a través de esta experiencia tan grande, Jesús le perdonó. No sabemos, no lo dice ahí, no concluye, pero nos deja una buena imagen, que hay oportunidad. Aún en realidad, si tú no has podido dejar al viejo hombre, hay oportunidad, hermano, arrepintiéndonos, diciéndole, Señor, todavía no he podido quitarme el ropaje viejo, todavía está ligado a mí algunas partes, todavía no he sido transformado en mi manera de juicio, todavía no he sido transformado en mi manera de pensar, todavía no he sido transformado en mi forma de criticar, no he sido transformado en mi forma de juzgar, no he sido transformado en mi forma de opinión, no he sido transformado en esto y esto y esto y esto, en tantas cosas que este estudio nos está dando a través de Simón. Qué ejemplo quiero ponerlo tan específico y muy lleno para que nosotros podamos llegar a un entendimiento, que es en realidad, no el que estés bautizado quiere decir que estés ya limpio, o el aún que hayas creído, bautizado y viviendo con Felipe, no te garantiza absolutamente nada. Tiene que ser simplemente tu corazón el que determine en realidad si estamos arrepentidos y queremos en realidad ese cambio y creemos en el cambio transformador del Espíritu Santo. Esa es una de las historias que me gustan. Esta es una de las grandes historias que me hacen reflexionar. Y yo creo que también están haciendo en esta tarde, en este estudio que hemos tenido, te va a hacer reflexionar y analizarte. Analizarte si en realidad has sido convencido solamente aquí o en realidad has sido acá también por el Espíritu Santo. Esperamos que cada uno de nosotros, si no lo estamos, podamos hacerlo directamente en esta tarde. Léelo nuevamente y métete en la caracterización de Simón. Profundízate en el evento. Ve cómo se mueve él. El momento donde cree. Vuélvele a leer y vas a poder sentir en realidad lo bello de esta historia. Y lo termina de esta manera en el versículo 23. Y dice, arrepiéntete, 22, pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Todavía le dio esperanza. Tal vez Dios, no Pedro, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad por vosotros, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y el 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Regresando Pedro nuevamente a Jerusalén. Así que me dio gusto estar contigo en esta tarde, en este estudio del libro de Hechos. Léelo, síguelo leyendo y vas a ver en el 9, si te vas más adelante, la transformación de Pablo. Pero quiero hacer énfasis en este estudio. Vimos el carácter de Pablo. ¿Quién era ese Pablo? Realmente Pablo. Y después lo vamos a ver en el 9. Ahora vemos a Simón, que realmente no hubo una transformación, aunque creyó, aunque fue bautizado y aunque vivió con Felipe y veía atónito todos los milagros que estaban sucediendo. Wow, a lo mejor si estuviéramos nosotros en esa posición, a lo mejor si hubiéramos sido, dices, wow, esa es la verdad. Pero desafortunadamente no abrió su corazón al Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta tarde, hermano. Cena rico, como siempre te digo, abraza a tus hijos,
dales un beso, disfruta de ellos y que tengas una buena noche. Dios te bendiga.